Los invito a abrir su confesión bautista del año 1689 y tener a mano su Biblia también para si quieren chequear los textos que vamos a considerar. En el día de hoy vamos a terminar de explicar de las escrituras que estamos viendo, la materia de bibliología, y vamos a hacer los párrafos 9 y 10. ¿Nadie quiere leer? ¿Leo yo? O sea, ¿no? ¿Leo yo? Entonces voy a... Un momento porque... Creo que mi confesión está ahí arriba. Sí. Gracias. Y voy a leer los puntos, su punto 9 y el 10 para ya después que hay. Bueno, dice así. La regla infalible de interpretación de las escrituras es la propia escritura y por consiguiente cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier escritura, que no es múltiple sino único, este se debe buscar por medio de otros pasajes que hable con más claridad. Punto 10. El juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilio, las opiniones de asuntos antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino la Santa Escritura entregada por el Espíritu. A dicha Escritura, así entregada, se reduce nuestra fe en última instancia. Bueno, con la ayuda de nuestro Padre vamos a terminar entonces en el día de hoy el punto número 9 y 10. Gracias. No sé si le ha pasado muchas veces a ustedes cuando ustedes están hablando, explicando un texto y por ahí alguna persona, no lo digo por nadie, vamos a decir, aludiendo a nadie, pero le ha pasado a muchos, a todos, creo que ninguno se ha librado de esto. Cuando uno está explicando, incluso con la Biblia en mano, te mira y dice, esa es tu interpretación. Eso es un clásico que nos pasa a todos los cristianos que creemos que la regla infalible de autoridad máxima que tenemos es la Biblia. Cuando nosotros queremos hablar de la Biblia, lo que sale casi siempre es esa es tu interpretación. Bueno, en el día de hoy yo le he decidido poner al sermón que se va a llamar la regla infalible para interpretar la Biblia. Bueno, si ustedes han leído su propia confesión que tenemos ahí, que está tomada de la Biblia misma, ¿cuál sería la regla infalible para interpretar la Biblia? La Biblia misma, muy bien. La Biblia misma es la que se interpreta a sí misma. Bueno, esto es un buen punto para empezar. El problema es que tenemos que estudiarla. Y en el día de hoy vamos a ver ciertos principios bíblicos para poder interpretar la Biblia. La Biblia, amados, la tienen todos. Cualquier persona de cualquier denominación puede tener una Biblia en sus manos. El problema es con los anteojos teológicos con que va a mirar la Biblia o la escuela de interpretación que pueda llegar a tener. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado cuando muchas veces yo he tenido que hablar sobre hermenéutica, muchos me dicen, eso no es bíblico, esa palabra hermenéutica. Y en el día de hoy tengo muchos materiales para usar. Para este estudio he utilizado algunos como Principio de Interpretación Bíblica de Louis Berkhof del año 1977, si no me equivoco, es una traducción viejísima, y otros bastantes materiales, ¿sí? Así que, pero tengo bastantes libros sobre este tema, pero he decidido entrar a esto. Y en la primera página, dice Louis Berkhof, dice la palabra hermenéutica se deriva del griego hermeneutike, de hermeneu. Bueno, y sigue haciendo una definición sobre la palabra hermenéutica, ¿no? Pero es la ciencia, podríamos decir, que estudia la interpretación de la escritura, por lo menos bíblica, ¿no? Y yo cuando a veces he tenido que hablar, es una definición sencilla eso, he tenido que hablar
sobre esta materia me dicen, pero eso solamente ustedes lo han inventado ustedes, eso no es de la Biblia, no se le han pasado, a mí me ha pasado eso. Dice, pero no es así, amado. Fíjense, si ustedes tienen sus Biblias, en Lucas capítulo 24, versículo 27, voy a leer esta del año 1602, pero Lucas 24, versículo, y ya desde que empezamos la materia lo he leído varias veces yo. Lucas 24, versículo 27, dice así: y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras las cosas tocantes a él. Bueno, esta es la traducción que tengo yo, ¿no? Pero dice así. Hay quizá en otra traducción puede decir, y comenzando desde Moisés, creo que en la Reina Valera 1960 dice así, ¿no? Y comenzando desde Moisés y por todos los profetas les interpretó. Me parece que dice la palabra, ¿no? ¿Las qué? Les declaraba, les interpretó en todas las escrituras las cosas acerca de él. Entonces, fíjese, y bueno, sigue de Moisés. La palabra ahí que aparece por interpretar o declarar, ahí sería, o explicar, la palabra es diermeneusem. Y sí, tiene un verbo que es diermeneu o diermeneuen. Significa de interpretar, de hermeneus. ¿Qué es hermeneus? Bueno, es un intérprete. Eso que les declaraba. Lo que dice Cristo dice, les declaraba, decía, Cristo les mostraba así las escrituras y estaba diciendo, y les interpretaba el significado. Ahora cuando dicen, no, esa palabra hermenéutica la inventaron otros, no, aparece ahí, es la ciencia de interpretar. Cristo les interpretaba, le daba el sentido. Cuando ustedes cuando lo ven, dice, habéis oído, pero yo os digo. Él le daba el significado que tenía las escrituras, muchas veces los corregía. ¿Qué hacía? Es un maestro. Yo no me quiero desviar del sermón que tengo que dar, pero lo invito, si quieren ir, yo no voy a ir, pero creo que es en, si no me equivoco, es en Esdras 7:10, donde dice que él se preparó, estudió y después enseñaba, interpretaba, incluso los sacerdotes también enseñaban al pueblo cuando estaban volviendo. Entonces es lo que hace, o sea, como nosotros a veces, y yo muchas veces lo he hecho acá cuando hago predicaciones expositivas, este es el hermeneo, o sea, interpretar, darle el significado para enseñar a una persona. Bueno, eso hacía lo que hacía Cristo, les interpretó o les declaraba, el hermeneo, interpretar, era un intérprete. Jesucristo interpretó él mismo la Biblia, o él mismo nos dio, podríamos decir. ¿De dónde podríamos sacar? Cuando dicen, esa es tu interpretación, no es mi interpretación, Cristo mismo. Muchos dicen, bueno, esa es tu confesión. No es la confesión está tomada de la Biblia misma. La confesión no le dice a la Biblia lo que tiene que decir, la Biblia le dice. Y como vemos, sacamos textos de la Biblia. Y Cristo mismo, no es que esta analogía de la fe o analogía fidei que vemos nosotros acá, que voy a empezar hablando en un rato, está inventada, tomada por la confesión que se le ocurrió inventar. No es así, Cristo mismo interpretó, él mismo nos dio la regla o la forma. ¿Cuál es entonces, Daniel, la forma? Bueno, él dice así, Cristo dice, miren, el Antiguo Testamento, o sea, los profetas, eso, les declaraba que hablaban de mí. Y ahí tenemos un principio de interpretación, que yo más adelante voy a hablar un poco de teología bíblica, por lo menos un poco. Pero comenzando desde Moisés, por todos los profetas, les interpretó todas las escrituras acerca de él. Entonces cuando vemos, o sea, lo que es por lo menos un principio chico de hermenéutica para empezar, es que las escrituras tienen un solo sentido, tienen un propósito, que es, no hay mucho, vamos a decir, muchas historias, hay una sola, y es la historia de la salvación, de la redención para su pueblo, que Dios le dio al Padre al Hijo para adquirirlo. Entonces tiene un propósito esto. No me pueden decir, no, Dios te quiere prosperar. No, desde el principio al fin tiene un tema temático, tiene una historia. Dios enviando a su Hijo amado para salvar a los pecadores. Fuera de eso, ustedes tengan, si no entienden nada, que le quede en la mente. Cristo dijo, todo esto habla de mí, de lo que yo vengo a hacer. Cualquier cosa que le quieran meter es mentira de la serpiente, que dice, con que Dios os dijo, entonces no es palabra de Dios. Entonces hay que tener en cuenta, no es palabra de Dios cuando alguien le viene a predicar otra cosa. Entonces eso es por ahí empezando un poco, este principio hermenéutico. Entonces tiene el avance o descansa en la interpretación
implica, vamos a decir, que Cristo nos enseñó que las escrituras todo apuntan a Él. Bueno, eso es para empezar, porque después se nos amplía. Dice, bueno, ¿cómo hago? ¿Cuáles son las herramientas para empezar? Pero ya tenemos una idea, por lo menos, la ley al testimonio, de que es de lo que es las escrituras, o sea, que apuntan al Señor Jesucristo. Entonces, ahora lo importante es hacer la correcta interpretación, poder hacer eso, y para eso vamos a ver ciertos principios bíblicos, teniendo esto que dije ahora, que las escrituras apuntan a Cristo, que muchas veces me han escuchado decirlo. Vamos a ver cómo podemos hacer. Y esto, vamos a decir, esta analogía de la fe, o sea, que aparece acá, ustedes vieron el subpunto número 9, la regla infalible de interpretación de las escrituras, es la propia escritura. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier escritura, que no es múltiple, sino único. La escritura no tiene múltiple. Esto es para vos, esta es tu interpretación. Esta es para mí. No es eso, no es múltiple. Tiene un solo sentido. No hay muchas verdades. Hay una verdad absoluta y es la que la Biblia dice. Dios habló, entonces Dios es veraz. El Espíritu Santo, ustedes estuvimos viendo de la impregnación plenaria, verbal, entonces el Espíritu Santo no puede decir, esta es tu interpretación, y esta está para mí. Entonces, ¿qué? El Espíritu Santo utiliza, ¿qué querés vos? Prosperidad, no, ¿qué vos querés? Yo perdón el pecado. No trabaja, tiene un solo sentido. Ustedes ven ahí, son las 4:25 de la tarde acá de la Argentina. No hay muchas interpretaciones, hay una sola. Entonces no puede haber muchas interpretaciones. El problema es que el hombre, a causa de su pecado, de su concupiscencia, ve otra cosa en lo que hay en las escrituras. El hombre natural no puede entender. Entonces es importante que debe buscar por medio de otros pasajes. Entonces eso lo vamos a ver en un rato. Esa parte es muy fácil de entenderla. Pero en Romanos capítulo 2, versículo 12, versículo 6, es donde se toma, podríamos decir, esta parte de la analogía de la fe. Ahí que dice yo lo voy a leer mejor, no sé, un segundo. Pasa que tengo justo esta Biblia, y esta Biblia por ahí la leo y pareciera como que es diferente, pero dice así: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, si es de conforme a la medida de la fe. Bueno, esa medida de la fe que aparece ahí, es conforme a la proporción de fe. Es kata ten analogian. Está tomado, esa analogía está tomada de Romanos 12:6. Cada uno ejerce su don de profecía. ¿Cómo es eso? ¿Don de profecía? Bueno, de acuerdo a lo que uno tiene enseñado, el Espíritu Santo le ha enseñado, tomado de las escrituras. Eso es lo que está diciendo la palabra griega ahí, proporción, aquí, o analogía de la fe. Aunque esta analogía de la fe, si ustedes tienen un poco de interpretación bíblica, después se transmutó un poco y se cambió, pero en el principio no era así, porque después se fue inclinando a los credos, confesiones, pero no era así al principio no fue así, no me da tiempo de hablar eso, pero al principio era que la misma escritura se interpreta a sí misma. Entonces eso era de acuerdo a la verdad revelada, o sea que el creyente entiende por medio de las escrituras, debe comparar pasajes oscuros con los más claros. O sea que vamos a ver que es uno de los principios. Cuando algo está muy oscuro y yo no entiendo Apocalipsis 20, voy a entender, que yo más adelante voy a explicar un poco de eso, pero se debe... quiero que entiendan esto: la Biblia tiene un solo sentido, una sola dirección, un solo tema. No se puede escapar de eso. No, es así, no podemos hacer de la Biblia tipo algo cortarla y poner cosas. Aunque tiene muchas historias, tiene una sola historia la Biblia. ¿Cuál es? Bueno, la historia es desde el principio, vamos a ver de que es Dios enviando a su Hijo amado para salvar a los pecadores. Esa es, vamos a decir, la historia de la salvación que tiene ahí. Entonces, debe, en el sentido de toda la escritura, interpretarse con relación con el resto de las escrituras. No puedo tomar textos aislados para crear una doctrina. Ese es un principio. Sobre toda la enseñanza general de la Biblia. Todo lo que rodea la Biblia yo tengo que compararle. Para eso yo debo conocer la Biblia. Es un trabajo. Bob Burlingame dice así, hablando de la teología de la fe o analogía fidei,
dice así este hombre: debemos hacer una coherencia en toda la verdad revelada, ya que representa la verdad absoluta en la mente de Dios. Por lo tanto, cada paso solo puede tener un cierto y simple sentido, como la palabra infalible e inspirada de Dios. Las escrituras son fiables, autoconsistentes y llevamos dentro de todo lo que se necesita para una mayor claridad de ello, dado que todo lo que Dios hace, ajuste conocido, con lo que Él sabe perfectamente, siempre es adecuada para asumir que no hay contradicciones o realidades duales que pueden estar unidos lo que Él habla. Bueno, lo que Él está diciendo, si esa palabra es eso. Pues estuvimos viendo que la palabra de Dios ha sido revelada por Dios mismo. Ya por eso tienen que tener todos los estudios anteriores que hicimos de bibliología, si no, no van a entender lo que estoy hablando. Ha sido revelada por Dios mismo. Todo esto representa la absoluta verdad. La mente de Dios tenemos acá. Yo tratando de simplificar lo que dice ahí. Entonces, si esta es la mente de Dios, todo tiene un mismo sentido. Entonces, ¿qué significa? Y es la palabra infalible que ha sido inspirada por soplo de Dios, teunautos. Todo eso lo que estuvimos nosotros viendo, y vimos la perpetuidad de la escritura, que la escritura es clara, que vimos todos estos domingos. Entonces, por consiguiente, debemos entender que esto es un pensamiento. Entonces, teniendo ese principio en mente, con todo lo que yo estuve hablando todos los domingos, tenemos que entender que no se puede contradecir. ¿Por qué? Porque la escribió el mismo Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo no se puede chocar. Yo una vez estaba predicando a alguien hablando y me dijo: no, pero eso vos porque mucha Biblia. Digo, disculpe, digo, ¿quién escribió la Biblia? No, la escribió. Y me contradecía, digo, el Espíritu Santo nunca se puede contradecir a sí mismo con las escrituras. ¿Por qué? Porque si algo que está contrario acá, o es que yo no lo entiendo, usted no lo entiende, o nos estamos equivocando, pero tiene un solo sentido. Puede tener aplicaciones diferentes, pero tiene un solo sentido. No nos podemos decir, esto para vos, esto para mí, vos lo entendés así. Eso no sucede así. Charles Hodge dice así, cito sus palabras: si las escrituras son lo que dicen ser, la palabra de Dios, que son la obra de un mismo sentir, la mente divina, de esto se deduce que la escritura no se puede, acá está, ¿ves? Ahí lo dice Job, lo que estaba diciendo yo, no se puede contradecir las escrituras, ahí está, ¿ves? Lo dice él. Dios no puede enseñar en un solo lugar lo que es incompatible, o sea, en otro lugar, lo que se enseña en otro. Por lo tanto, la escritura debe explicar a la escritura. Acá lo decía él, mire. Y si un pasaje admite diferentes interpretaciones, que solo puede ser el verdadero, que está de acuerdo con la Biblia, que se enseña en otra parte, sobre este tema. O sea, chao, lo dijo él, a su forma. Y entonces, ¿qué sucede? Es así, no se puede estar diciendo algo está funcionando mal. Una persona lo está entendiendo mal, otra persona, o yo lo estoy entendiendo mal. Entonces, ¿qué aprendemos en esta sección? Si se perdió, si quiere anotar, bueno, sección 9 está viendo esto. 1. Las escrituras se interpretan a sí mismas, ¿sí? Todo eso que estoy diciendo no se pueden contradecir. Las partes difíciles se aclaran por las partes más claras. Un texto oscuro que yo no lo puedo entender, como Apocalipsis 20, por ejemplo, no puedo empezar con Apocalipsis 20 queriendo entender todo, vamos a decir, las otras partes. Yo tengo que ir a donde se hablan, esto lo voy a ampliar un poco más dentro de un rato, esta analogía, donde se hable con más claridad. Y otro, que el sentido de las escrituras es uno, no mucho, lo repito. Si no entendieron todo lo que hablé, quieren anotar todos los puntos, son así, lo digo rápido. 1. Las escrituras se interpretan a sí mismas, o sea, está todo ahí, hay que estudiarla nada más, tiene un solo sentido, no se puede contradecir. Las partes difíciles se deben llevar con las partes más claras. Si no entiendo un texto, ¿cuál voy a dar ejemplo? Un texto está muy oscuro, de buscar, lo dejo ahí anotado. ¿A usted no le pasó cuando usted estaba, yo me acuerdo que tenía que rendir una prueba, cuando estaba, y tenía 10, y ¿sabe qué hacía yo? Algo que había aprendido, la difícil la dejaba ahí a lo último y me iba la más fácil, así, y cuando me veía acabar el tiempo me iba con la última, y trataba de entender. Creo que todos hicimos eso. Entonces,
eso oscuro lo dejamos ahí, no lo desechamos, solo, no es que no está ahí, el problema es que solo nosotros no lo podemos entender. Y lo comparamos y vemos que yo voy a explicar algunos principios. Entonces, eso es la analogía de la fe. Quiere decir que el intérprete final de un texto es la Biblia misma. No es que nosotros le podamos el sentido que queremos a las escrituras. Eso es imposible. Bueno, voy a seguir voy a contar un poco de historia antes de seguir sobre la analogía de la fe. Estábamos hablando del catolicismo romano o los romanistas, todo este tiempo que estuvimos hablando, ¿no? ¿Y cuál era? Que ellos de alguna forma negaban, vamos a decir, la inspiración plenaria total, metiendo libros apócrifos. No sé si se acuerdan que estuvimos viendo todos domingos y estuvimos compartiendo un poco de esos temas y otras cosas más sobre ello. En el año 1893, el Papa León XIII, él declaró que algo así, que dijo así, doy cita a lo que dijo: Dios ha entregado, esto dijo Roma, Dios ha entregado las escrituras a la iglesia para su protección. Entonces, ¿qué se estaba refiriendo este Papa? Bueno, que la iglesia romanista tiene la protección de la iglesia. Ustedes saben cuál era el propósito de ello, ¿no? Que decía que la guía, la maestra perfecta y confiable. O sea, fíjese cuál es, ellos se referían a la madre iglesia, ¿cuál es la confiabilidad donde podemos descansar? Bueno, es la iglesia. No sé si me está aburrido lo que hablo o qué, pero es así. Es como que usted, si no le interesa lo que yo digo, usted va a estar así, porque no le importa el tema. Por esto murió mucha gente, por esta se derramó sangre. Hoy, en el día de hoy, usted se va al centro o cualquier cosa, no le importa lo que yo estoy hablando, están en otra cosa. Acá estamos hablando de lo que Dios nos dio. Hay mucha gente que de verdad ni siquiera puede escuchar lo que yo estoy hablando. Entonces hay que prestar atención a estas cosas. Roma le decía, la autoridad máxima, ¿sabe cuál es? Somos nosotros. Ustedes no pueden, ustedes tienen que sentarse y nosotros les vamos a enseñar las cosas. La Reforma dijo, no es así. La Reforma dio las escrituras. En la época esa usted no tenía la posibilidad de tener una Biblia en la mano. Sabía, dependía de lo que sea. Entonces Roma decía que la madre de la iglesia, ¿quién era? Era la iglesia misma. Ahora es su contradicción con la Biblia misma, porque el mismo Señor Jesucristo decía que escudriñar las escrituras, decía Cristo, porque en ella ustedes creen, creo que eran Juan 5:39 por ahí, porque en ella queréis que tenéis salvación porque hablan de mí, decía Cristo. Escudriñar, Juan 5:39, indagar, fíjese, porque en ellas, ¿cuál era el problema de los fariseos? ¿Ustedes creen que ellos no estudiaban las escrituras? Ellos eran dirigentes, ellos estudiaban. El problema es que le daban otra interpretación y no veían a Cristo ahí. Pero ustedes ven a muchos que hoy están predicando, sí, y tienen una Biblia. El problema es que su prédica nunca es cristocéntrica, no hay salvación, no hay perdón de pecado, no hay nada de eso. Entonces, a veces era el sentido. Y Roma, y eso es lo que pasa cuando mucha gente se deja guiar por líderes sectarios ahí, y vemos que ellos le dan la interpretación y el pueblo no quiere abrir la Biblia, ¿sabe por qué? Porque le pesa, parece que abrir la Biblia para indagar y estudiar. Entonces, ¿qué sucede? Roma le daba ese sentido, pero la Biblia vemos que dice que Pablo cuando hablaba, él decía que los debería indagaban, estudiaban las escrituras, viendo si eso era lo que estaba diciendo. Pablo mismo le decía a Timoteo que estudiara las escrituras, que creyera, que siguiera. Entonces Roma se encargaba de que el pueblo no era capaz, porque era la iglesia. Entonces, ustedes ven, no sé si han visto, han interactuado o han hablado con los testigos de Jehová, pero el testigo de Jehová es algo parecido a lo que pasa con nuestros testigos de Jehová. No sé si conocen una revista que se llama El Atalaya, que es una literatura que ellos tienen, creo que semanalmente, con la Despertar, y otro que dice que nos estudia de las escrituras y las fuentes. Si ustedes quieren mirarla, la Atalaya es el 1 de junio del año 1957, 1 de julio 1957, y ellos hablando sobre, comparando más bien la Biblia junto con sus estudios, ellos decían esto, que una persona que
que estudia la Biblia por sí mismo, o sea, pero no estudia los estudios que ellos les enseñan, durante más o menos un periodo de 10 años que usted esté metido junto con ellos, dice que más o menos dan alrededor de los 2 años, usted va a estar en la totalmente oscuridad, como si no hubiera estudiado nunca. Ahora que dice, pero si usted estudia la Biblia más todos los libros de la Atalaya y todas las cosas que ellos le dan, dice de que no va a estar en tinieblas, sino que va a tener 2 años por lo menos de luz. Entonces, ¿qué quiere decir? Por nosotros yo enseño algo, yo no le estoy diciendo, mire, con los estudios que yo hago, no sé si me ha escuchado a ustedes, estudien, ni indaguen, no es que yo tengo la autoridad máxima, la autoridad máxima está acá. Entonces, pero ellos no. ¿Por qué? Porque toda esta gente tiene control de la mente de la persona. Y el Señor de la conciencia es Dios mismo. Y es por medio de esto que nosotros podemos tener la mente de Cristo. Una persona que puede controlar multitudes así, se transforma un ejército de seguidores capaz de zanjarse las venas por ellos. ¿Por qué? Porque ellos controlan su mente. Tienen un control. Lo que hablamos de acá no es así, esto es lo que ejerce control. Lutero, ¿qué dijo cuando se tenía que retratar? ¿Qué dijo? Mi mente está ceñida a las escrituras, está cautiva a la mente. Y si ustedes me quieren mostrar o discernir por algo, háganlo, acá está. Y si no lo pueden hacer ahí, no, dice, no me voy a retratar de nada, porque es malo ir contra la conciencia guiada por la palabra, ¿no? Contra de eso, pero si ustedes me quieren mostrar, eso es tener un entendimiento, es una persona que ha entendido las escrituras, ha escudriñado. Entonces, este pasaje nos muestra que es la Biblia misma. Cuando alguien ustedes le quiere mostrar, no, si no está en la Biblia, no importa quién sea, que en su punto 10 vamos a ver, no importa la autoridad, si es un pastor, si tampoco vamos a estar buscando pelea con los que Dios ha puesto, pero si esa persona no tiene un entendimiento claro, está hablando en contra, esa persona ha perdido su autoridad, porque la autoridad máxima, vamos a ver después, es esta. Entonces, el deber de un pastor es trazar bien la palabra para guiar al pueblo de Dios. Entonces, usted, cuando o se sienta ahí, confíe y plene que esta es la palabra que usted le da a la autoridad máxima, y la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces Roma, junto con los testigos de Jehová y otros, quieren escurecer, vamos a decir, las escrituras, dándole una interpretación que no es así. Ahora muchos dirían, bueno, Daniel, pero ustedes también tienen la confesión, gracias. La confesión, sí, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Es que la confesión nuestra esta no es la regla máxima de las escrituras, sí, gracias. Esta es la regla máxima. Esto está tomado de esto, de lo que creemos. ¿No? Nosotros, esto no está encima de esto. Esto está la Biblia sobre esto. Y esto le dice ahí lo que creemos. Sería como sistematizada las doctrinas que nosotros creemos. Y ellos no lo podés pasar por arriba, incluso carismático, tocar líderes o pastores, porque es la palabra absoluta de ellos. Entonces, esa es la diferencia. Otros estamos sujetos a las escrituras si alguien nos quiere mostrar o corregir o algo así, pero siempre con las escrituras. Entonces, eso es lo que sucede. La Biblia misma es la que se interpreta a sí misma. Espero que hayan quedado entendido eso, porque voy a tener que seguir avanzando un poco más. Mire, no me da tiempo de hablar todo lo que estuvimos viendo todos estos domingos, pero voy a dar algunos principios hermenéuticos para que se puedan llegar a entender un poco lo que estuvimos hablando. Voy a hablar un poco, así por arriba, de lo que ya estuve tocando. Estuve hablando de la inspiración y la inerrancia de las escrituras. La inspiración, acuérdense de que Dios fue el que inspiró, sopló la mente de estas personas, los guió a que escribieran. La Biblia es inerrante, no se equivoca a sí misma. Por eso que los principios que vamos a buscar la Biblia, la interpretación máxima está en las escrituras. Estoy viendo un poco lo que vimos. Por eso que, vamos a decir, este documento dice que la autoridad de las Santas Escrituras, por la que deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre, estuvimos viendo, o de iglesia, sino enteramente de Dios.
¿Quién? Dios mismo es sí mismo, es verdad. Entonces, y Él es el autor, entonces debe ser creída porque son palabras de Dios. Teniendo todo esto en cuenta, lo que estuve hablando todo este domingo es importante para llegar a la analogía de la fe que ya voy llegando. Ahora debemos entender, entre otras cosas, algunas cosas las voy a ir repitiendo, pero esta materia es un poco difícil, así que tener un poco de paciencia. El uso, vamos a decir, literal, gramático, histórico de las escrituras. Es importante entender eso. Yo no me puedo hablar acá y digo, qué linda promesa para Josué. Te la doy para vos para como perlita de este día. No sucede así la Biblia, amado, no es así. Ah, como Abraham diezmó, entonces usted, no podemos estar buscando cosas así como si fuera una cajita de promesas. No sucede así. Nosotros hemos estudiado el método, o sea, que es literal, o sea, literal de acuerdo a cómo se sea a su literatura, si es poética, porque hay otros sistemas de interpretaciones como el dispensacionalismo, bueno, entre sus varias ramas que toman literalmente y no podemos tomar literalmente todo cuando nos dicen, yo ejemplo, me cubriré bajo las alas del Señor. Dios no tiene alas, entonces no podemos tomar todo literal ahí. Entonces es amplio de hablar un poco de esto. Yo toco un poco por arriba nada más. La gramática de las escrituras, por eso que la reforma volvió, podríamos decir, yo tenía que hablar un poco de eso ahora, se me pasó pero tenía que hablar. Volvió a lo que era a su idioma original en esa época, ¿no? Entonces debe ser interpretada. Voy a hablar un poco de eso ahora. Según las lenguas originales que fue escrita históricamente, lo que estaba sucediendo, el lenguaje, la cultura, todas esas cosas importantes cuando yo voy a tocar. Cuesta a veces entender al hermano de esta cultura de ahora, imagínense hace 2000, 4000, 6000 años atrás, cómo vas a ver lo que está pasando. Ejemplo, no sé, se me ocurre cuando dice Adán conoció a Eva, que siempre ya ustedes ya me conocen decirlo, saben que no es que lo conoció y le dio la mano, fueron a tener relaciones. Entonces todos esos lenguajes, esa cultura y otras cosas que aparecen, es importante entender eso. Entonces, escuche, durante el periodo de la Edad Media, voy a emplear un poco de la historia para que ustedes puedan entender antes de la analogía de la fe, un poco más de eso. La Edad Media no era como ustedes, amados, que ustedes tienen, ustedes no lo pueden ver, yo les digo hace años. ¿Sabe cuál es el problema de una persona que nace con cosas? Es que nunca lo puede entender. Es más agradecido una persona que no tiene. Vos es una persona que es adoptada. Porque viene de la calle, nunca tiene nada. Pero si usted, vamos a decir, puede entender esto, va a ser muy agradecido. En la Edad Media, muchos cristianos, o sea, que vivieron en esa, vivían en una época de total ignorancia. Pero no porque era que hoy, como dicen, ignorante porque no quieren leer. Es que ellos no tenían Biblia, no se la daban a ellos. La tenían, pero vamos a decir, se la tenían, pero no se la daban. O sea, acuérdense que tenían la traducción de la Vulgata latina, solamente la entendían solamente los que estaban ahí, esos clérigos. Entonces, y ellos estudiaban eso y los escritos de los padres. No había Biblia para usted, para que puedan. Entonces, usted debía creer lo que se les decía ahí. Era una ignorancia total, oscura. Y en esa época se aceptaba, vamos a hacer una interpretación que era cuádruple. No era como ahora, vamos a decir. Había 4 formas de interpretar, por lo menos en la época esa, que era la literal, tropológica, alegórica y analógica. Entonces, había muchos sistemas de interpretación, por decir, muchos sistemas de interpretación, de ahí hasta la época, vamos a decir, del Renacimiento o de la Reforma, que tiene esto de lo que estamos hablando, lo que estoy haciendo yo ahora, de tratar de llevar la interpretación, o sea, darle las escrituras, ¿no? Entonces, todo eso debería adaptarse también a la traducción y a la doctrina que tenía la iglesia. Entonces ustedes, vamos a decir, no hacían nada, como se dice en la Argentina. Ustedes no cortaban ni pinchaban nada, ellos le daban la comida. Tomá, cree esto, comé. Bueno, esta es la misa, esta es la Virgen María intercede por nosotros, créelo. Sí, están contra la iglesia. Y debían creer eso, todo lo que era la tradición, la palabra tradición es paradoxia ahí.
Una transmisión que se iban llevando oralmente y bueno, cosas que ellos creían así. Y usted no podía opinar, nada, se aplicaba lo que era lo analógico, se tomaba lo, vamos a decir, también lo literal, había una mezcla. Entonces se torcía mucho las escrituras y no había vamos a decir, una interpretación de las escrituras en un solo sentido, que tengo que hablar más adelante, unificado. Entonces era mucho de eso y encima el pueblo ni siquiera tenía algo con qué comparar. No tenía como usted que dice, mira, la Biblia dice esto en tal lado. No aparecía eso. Era una época muy oscura. Yo iba a avanzar un poco más. En el periodo de la Reforma, el Renacimiento, que aparece la Reforma del Renacimiento, ya estuvimos hablando un poco con nosotros, se insistió en que se había que interpretar las escrituras, vamos a decir, o volver a las fuentes originales, que era en el griego, en el hebreo, traducir. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo todo eso? Entonces se tradujo las escrituras primero para darle a ustedes las escrituras. Y Dios estaba atrás de todo eso. Se logra, aparte de eso, no solo darle, sino la parte que tengo que hablar hoy. Porque todos estos domingos estoy hablando de todo el sacrificio que hubo, la traducción, el legado para dar las escrituras. Pero no solo eso se hicieron muchos hermanos, sino también se hizo lo que estos principios de interpretación de las escrituras. Que si la escritura es el intérprete que se interpreta a sí misma, o lo que se conoció como escriture sit analogía fidei, se conoció algo así. Que toda exposición o comprensión de las escrituras está en conformidad con la analogía de la fe. Esto es que la Biblia tiene una uniforme enseñanza que está escrita y revelada por Dios mismo. Entonces era importante de entender todo esto, estos principios, ¿no? Yo tengo bastante cosas para hablar, voy a tratar de reducir lo que más pueda nada más. Acá, aunque usted no lo crea, tengo muchísimas para hablar. Pero voy a tratar de reducir y me voy a ir a esta parte de atrás. Y voy a hablar solamente de la analogía de la fe. Cuando hablamos de la analogía de la fe, o estamos hablando de la analogía de la fe, es importante entender esto, que no siempre tiene el mismo grado, vamos a decir, de valor y de autoridad, porque depende de ciertos factores. Bueno, dice, la Biblia se interpreta a sí misma, bueno, pero hay que considerar ciertas cosas. Primero, ustedes pueden tener 3 pasajes vamos a decir, de un texto, si quiere hablar, ahora yo voy a dar un ejemplo, después, de la misma doctrina. Y va a contar, vamos a decir, todo esto juega un factor determinante a la hora de aclarar un texto. Esto, usted cuando ve, por lo menos, creo yo, que un ministro hace esto. Yo creo que hace eso. Esto, no sé, muchos de los estudios cuando se hacía predicaciones positivas, no es que surgía así. Ustedes, la mayoría que me conocen, ven que yo he tenido bolsas. Creo que las saqué yo. Sí, las saqué. Bolsas así de apuntes míos, estudiando, y se indaga, se busca texto, se compara la palabra. Entonces uno trata de profundizar y llegar el número de pasajes que hablen de la misma doctrina, que no se contradiga. Tiene que estar una unanimidad, las escrituras con los mismos pasajes que yo encuentro. Yo no puedo ir a agarrar la concordancia Strong y decir, bueno, a ver estos pasajes ya tengo un tema. No sucede así eso. Entonces debo estar buscando bien la claridad del pasaje, como hace analogía de la fe. Yo, si hay un pasaje que es más claro, que ahora voy a dar ejemplo, sobre uno más oscuro, por supuesto que me voy a quedar con el más claro. El otro no lo voy a desechar porque no lo entiendo, pero sí el claro. Si me dice no robarás, está claro que no robarás. No le puedo dar vuelta a eso, porque está claro. Ahí el texto puede estar explícito o implícitamente. Voy a tomar, por supuesto, el que aparece ahí. Entonces la claridad del pasaje cobra un valor más profundo sobre el que está, que no se ve bien. Entonces, todos sus trabajos es importante hacer la analogía de la fe en la interpretación que se interpreta. El intérprete debe profundizar, o aquel que estudia, mayormente que ha sido llamado para hacer esta obra, tiene, podríamos decir, una gran responsabilidad sobre sus hombros.
Él no está hablando de cómo se cocina y por ahí se quema la comida y sabe que se me quemó, no importa, lo hago. No es acá, estamos hablando de las almas, de las personas. Entonces es importante, si una persona se equivoca en una doctrina y me dice me equivoqué, ¿yo cómo le puedo creer? Porque se va a equivocar de nuevo dentro de 2 o 3 años, si se equivocó de nuevo. Porque él pierde confiabilidad, pero no es porque la Biblia no es veraz. Él no es una persona que de verdad es disciplinada en el estudio. Entonces es importante, debemos ver y recurrir a las escrituras para eso. Entonces debemos apoyarnos en esos pasajes que son más claros, que vemos que están ahí en las escrituras. Tengo bastante cosas, estoy reduciendo, porque tengo que hablar sobre, hay pasajes de las escrituras que aparentemente aparecen contradictorios y no me dará tiempo a hablar todo esto, pero voy a dar un ejemplo. ¿No le ha pasado a veces cuando usted tiene que hablar sobre la predestinación, el libre albedrío? Y muchos parecen, dice, bueno, pero hay textos que dice que Dios esto, que Dios ama tanto, Juan 3:16, Dios ama tanto al mundo. Y entonces debemos buscar textos que parece que parecía que no, y hay otros textos que hablan de la predestinación, y de ahí debemos conocer la doctrina como la total depravación. Cuando hablamos también en la analogía de la fe, también podemos aplicar lo que son las doctrinas. Yo no puedo decir, bueno, pero Dios, hablando del libre albedrío, que no lo voy a tocar, porque lo vamos a tocar más adelante, debemos conocer que hay textos claros que hablan de que el hombre está totalmente depravado, el hombre nació muerto en delito y pecado. Conocer esas doctrinas me van a ayudar a mí a entender un poco más. Cuando alguien me habla, digo, no, pero este texto dice de que Dios ama, no, pero la Biblia dice, a ver, pará, la total dice que el hombre, Efesios 2 dice que está muerto en el pecado, que no hay uno que busque. Entonces conocer estos clases de textos que ya están, que otros quizás han trabajado y han indagado, también nosotros no debemos creer así, pero ir a indagar, entender la responsabilidad humana, todas estas cosas de estas doctrinas son muy importantes para aplicar o entender. Mire, me quedó muchísimo para hablar sobre eso y tengo más, solamente que estoy a grandes rasgos tocando cosas así. Voy a seguir con la analogía de la fe sobre el que estaba hablando. Bueno, si se perdió, estoy diciendo esto. El intérprete final de un texto específico que está en esa escritura va a ser la Biblia misma, que hay que compararla con toda la misma escritura. Y esto está sobre la autoridad de cualquier persona que pueda querer llegar a decir. La Biblia misma es la que se interpreta. Así que, bueno, vamos a abrir un poco de historia para poder entender esto. Digo, esto le va a ampliar un poco la mente a ustedes para poder entender lo que yo estoy tratando de transmitir. Nosotros estamos viendo que la regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Por lo tanto, cuando hay una dificultad de un pasaje, ¿te acuerdas cuando estuvimos viendo el libro de Santiago? Yo di el capítulo número 2. Bueno, yo estuve dando el capítulo 2 de Santiago, los 5 capítulos, llegamos al capítulo 2 y pareciera como que Santiago se estuviera contradiciendo con Pablo. Y ahí encontramos, ahí podemos aplicar la analogía de la fe. Un texto que oscuro, un texto que parece contradecir. Entonces ahí aplicamos. ¿Qué aprendí? La Biblia no se contradice a sí misma, así era así. Este texto parece estar oscuro, parece estar hablando como salvación por obra. La fe sin obra, entonces me dice que yo debo hacer algo. Entonces ahí es donde se tomaron los católicos romanos la falsa enseñanza de la justificación por las obras. Entonces Roma se fortalece sobre como se decía, o edifica sobre esto que parecía que Santiago está diciendo, que el hombre es justificado no solo por la fe, sino por las obras, o malas obras. Eso es imposible. Nosotros sabemos que en nuestra doctrina, o sea, incluso Trento, Concilio de Trento anatemizó, soltó una maldición contra nosotros, no sé si saben, O sea, si usted cree que la salvación es solamente por medio del sacrificio de Cristo, usted tiene una maldición de parte de ellos. ¿Por qué? Porque ellos dicen así, dijo Trento, Roma dijo así. Si alguien dice que solo por la fe el impío es justificado, queriendo decir que nada más es requerido para cooperar, para obtener la gracia de la justificación, y que no es necesario que él se prepare y disponga por el movimiento de su propia voluntad,
sea anatema, sea maldito. Usted es maldito si usted cree que solamente por el sacrificio de Cristo ha sido justificado. Así dicen ellos. La analogía de la fe nos enseña a nosotros a interpretar. Pues, ¿es así? Bueno, la Biblia misma, amado, por eso yo tengo que hablar un poco de teología bíblica un ratito rápido, no mucho, poquito. Pero entender que la Biblia tiene un solo sentido, tiene una historia, tiene un propósito, y es que Cristo, el hombre no se puede justificar a sí mismo, el hombre no puede hacer ninguna obra, todas sus obras, cuando vemos en la confesión de las obras, son como trapos de inmundicia para Dios, no sirven. Ahora debemos entender esto, debemos tener un equilibrio, la justificación, que no va acompañado de la santificación, o sea, obras, no, la persona no ha sido salva. Nosotros no creemos que una persona es salva y vive siempre salva viviendo en un libertinaje. Creemos que todavía estamos en un estado que vamos de gloria en transformación, y aunque caemos y hemos pecados, no vivimos en eso. Nos levanta el Señor y seguimos adelante en eso, en ese camino. Pero Roma decía de que no, de que el hombre debe cooperar, y eso no es. Entonces este pasaje que pareciera como difícil ahí, en eso, ¿qué sucede? Es compararlo con ustedes, bueno, eso es Santiago. Cuando no sé si se acuerdan cuando yo hablé la epístola a los Gálatas, o cuando hablé la epístola a los Romanos, ¿qué estuve hablando? De la justificación, una defensa que Pablo hace de la justificación por solo la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Qué estás queriendo decir, Daniel? Bueno, de que toda la Biblia, incluso toda una epístola de 6 capítulos, Pablo habla y habla y habla y habla y habla y habla y muestra de que el hombre no es salvo por lo que puede hacer, incluso está perdido, no se puede salvar. No, vaya a decir a un cementerio que se salve, está muerto a menos que Dios sople. Entonces, un texto solo oscuro contra un montón de doctrina y otros textos muy claros es imposible. Entonces, esto nos sirve la analogía para entender por qué están. Dígame, ¿por qué me preocupo yo estando predicando, estoy horas y hablando? ¿Por qué? Porque quiero que usted crezca, se fortalezca y no venga cualquiera con un viento de doctrina a llevarlo. Mi obra está hecha si una persona o dos ha crecido o aprendido. Mi trabajo está concluido, si Dios está obrando en cada uno de ustedes. Entonces es importante, usted se debe fortalecer, usted debe crecer en esto. Esto no está para andar peleando con las personas. Nosotros debemos predicar, sí, pero no andamos, vamos a decir, contendiéndolo, peleándole a las personas en ese sentido. Pero sí nosotros hacemos una defensa, como dice Judas Fe, ¿no? Y las escrituras ya vimos que son claras, perpicuas, o sea, la perspicuidad de las escrituras que vimos todos los domingos. Tendría más para hablar sobre esto, pero quiero pasar a otras cosas. El 10 lo voy a dar, no se preocupe, le voy a dar por arriba. Más me preocupa esto, que es más estos métodos de interpretación hermenéutica. La unidad de las escrituras. Ya voy a hablar un poco más de esto en un rato, yo lo toco por arriba. La Biblia tiene un solo sentido. La Biblia no está dividida. ¿Por qué lo digo? Porque hay otros sistemas de interpretación, podríamos decir, me lo voy a decir, el dispensacionalismo, que fractura la Biblia, o sea, una parte es para Israel y otra es de la iglesia. Eso no es así. La Biblia tiene un solo sentido, tiene desde el principio, desde Génesis, de la semilla que Dios pone, la promesa de que va a venir desde la caída del hombre. Él promete una simiente, y en ese proceso que vemos nosotros, que va creciendo como un arbusto, llegando al Nuevo Testamento, ustedes ven el árbol totalmente completo. No hay, vamos a decir, una división, tiene una unidad orgánica la Biblia. Entonces es importante que ustedes puedan entender. ¿Por qué le digo? Porque nadie puede ir a fraccionar y sacar cosas de acá y hacer lo que él quiera. La unidad tiene un solo sentido, la Biblia es unida, es un solo árbol. Usted cuando planta una plantita, tiene una semilla, una raíz, va creciendo. Entonces no puede decir que hay una división. Bueno, nosotros somos bautistas particulares, entonces creemos que sí, vamos a decir, el pacto de obra, o pacto de obra ratificado, va a ser el nuevo pacto, en ese sentido. Pero ya no está en el federalismo, podríamos decir, ¿no?
pero hay muchos que irrumpen y dividen. Dice, bueno, eso no tiene importancia. Incluso tiene importancia lo que le digo porque fraccionan el plan de salvación, ellos aunque no crean. Esto es para Israel, esto es para la iglesia, esto cuando se vaya para la iglesia, y no es así. La Biblia tiene solamente un plan de salvación, un plan divino de salvación. No hay dos planes para salvar a dos pueblos distintos. Entonces es importante, aunque no lo puedan, quieren, por ahí no lo vean, dicen, pero eso son cosas secundarias. Yo no creo que la Biblia tenga cosas secundarias, porque eso sería dividir la Biblia, y la Biblia tiene una unidad. Entonces no podemos estar dividiendo la diversidad de las escrituras. Agustín dijo así, que el Nuevo Testamento está velado en el Antiguo Testamento y el Antiguo está revelado en el Nuevo. ¿Qué quiere decir? Pablo cuando hablaba, creo que en Efesios, que todavía no dice epístola, pero él habla que estaba oculto, el mysterion, algo oculto, que no ha sido velado. Nosotros tenemos esto ya ha sido revelado. ¿Qué pasa? Desde acá empezó algo que no sabíamos, creo que Dios iba a venir y no sabía. Satanás estaba en busca de eso, tratando, debe ser este que nació, es Abel, lo voy a mandar a matar porque ahí, es Moisés, lo va a tratar de matar, es el pueblo, entre todo el pueblo, no sé cuál es, pero los mata a todos mejor. Él sabía que venía una promesa, estaba oculta. Entonces, ¿qué sucede? Acá estaba en el antiguo oculta. Entonces, ¿para qué me sirve, Daniel? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, no lo quiero aburrir, y eso que lo hago lo más sencillo, con que también lo crean, pero es así, amados. Hay un principio, esto no se lo olviden, por favor. El Nuevo Testamento, de alguna forma, nos ayuda a interpretar el Antiguo Testamento. Fíjese que Pablo utiliza con su hermenéutica, a ver el ejemplo que se me puede ocurrir, ejemplo, creo que es Génesis 15:3, cuando habla que le creyó y fue justificado. Usted lee eso y no tiene ningún sentido, ¿no? Ahora cuando usted se va a Romanos, creo que es, si no me equivoco, es Romanos 4, en los primeros versículos, porque estoy yendo de memoria, sí, 4, 1. ¿Qué pues diremos? Hablando de acuerdo, yo lo digo, creo que era Génesis 15:3 por ahí. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, más no delante de Dios. ¿Por qué dice las Escrituras? Y creyó Abraham a Dios y le fue imputado por justicia. Ahora, entonces, si usted lo lee, escuche, si usted lo lee en Génesis 15:3, no tiene ningún sentido. La hermenéutica de Pablo, o sea, él interpreta las Escrituras y nos da el sentido. En el Nuevo Testamento dice, mire, lo que pasó hoy es esto. Le fue imputado, está hablando de la doctrina de la justificación. No sé si entienden, pero es así, yo traté de aclarárselo. En Gálatas también cuando estuve hablando yo, que están hablando de Agar y de Sara, y de esos dos que están ahí, él está hablando de los dos pactos. Fíjese, Pablo nos está dando esa interpretación. No entiendo nada, Daniel, bueno, es así. El Nuevo Testamento lo ayudan. Mire el ejemplo que se me ocurrió. El libro de Hebreo, si usted lee el libro de Hebreo, usted si lee el libro de Levítico no entendería muchas cosas. Santidad, matar animales, no hagas esto. Ahora usted se va al libro de Hebreo y encuentra un mejor sacerdote, encuentra un mejor Moisés, mejor que los ángeles. Todo apunta a Cristo, un nuevo pacto, todo es una sombra de algo que va a venir. No entiendo ahora el antiguo. ¿Cómo entiendo? Claro, el hebreo me explica que todas estas cosas eran un preparatorio de un templo porque iba a venir Cristo. Gracias. ¿Por qué pasa? Porque de eso se trata. Teniendo el Nuevo Testamento. ¿Sabe qué pasa? Usted hay muchas Biblias que usted la encuentra solamente el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no sirve. No es así. El Antiguo Testamento, cuando Pablo entendía el Antiguo, enseñaba, él tenía el Antiguo Testamento y enseñaba a base del Antiguo Pacto, mostrando que había llegado en Cristo Jesús. Toda la Biblia es importante, toda la Biblia es un soplo de Dios. Entonces debemos entender, sí, hay unas cosas que son más difíciles de entender, pero entonces es importante, el Nuevo Testamento nos ayuda. Aquellos que me conocen, me gustan mucho las epístolas paulinas a mí. Me gusta leer la teología de Pablo, como Pablo entendía, con su forma de explicar. Entonces, es que me ha ayudado mucho a entender muchas de esas cosas. Hay muchas cosas para hablar, pero hay que darle, vamos a decir,
podríamos decir, es importante toda la Biblia, pero prioridad darle al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento ha alcanzado la revelación más en máxima. Podemos ver esos tipos que estaban antes, poder el antitipo que nos muestra. Todas esas cosas nos va a ayudar a dar las claves, a interpretar, vamos a decir, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Entonces vemos que ya está cumplido. El libro de Hebreos nos ayuda también mucho en ese sentido. No me da tiempo de hablar de muchas de las cosas sobre hermenéutica, pero la tipología de las escrituras nos muestra mucho también sobre cosas para poder entender. Rompan este templo o destruyan este templo, creo que Juan 2, pero cuando vimos la carta de Juan, en una época me tocó dar Juan 2, y dijo destruyan. ¿Y qué entendieron ellos? ¿Ustedes creen que no leían la Biblia ellos? Sí que leían, ellos leían así ¿cómo? Si esto tardó tanto, 30 y pico de años, vos, pero ¿qué estaba diciendo Cristo? Ellos lo tomaron literalmente, fíjese. Entonces hay que entender lo que estaba ahí. Entonces es importante de poder llegar a entender todas esas cosas, la tipología y todas esas cosas. Hay un estudio, vamos a decir, concienzudo atrás de todo esto. Tengo que sea, aunque usted no lo crea, tengo bastante para hablar, pero voy a dejar de hablar ahí por lo menos esta parte de la parte de la hermenéutica. Y antes de pasar al punto 10, no me quiero ir sin dar algo. Mire, tengo bastante, aunque no lo crea, tengo acá todo esto anotado, apuntes míos. Acá tengo más apuntes míos. Pero voy a darle por arriba para que puedan entender. No se asusten, voy a ir por arriba. Esto no lo voy a dar, voy por arriba, nada más, la idea. Es como cuando yo iba allá al puerto y decía, ¿querés probar? Y por si a usted le gusta, seguirá. Si no le interesa el alimento para su alma, si alguno tiene interesado, los que están en el aula me preguntan, o acá vos me preguntás, me pueden sentirse, Daniel, no entendí, ¿me podías explicar? Sí, como que no. Me siento y le explico un poco más. Ahora voy a hablar por arriba nada más, ¿está? Voy a hablar un poco de lo que se llama teología bíblica. Solamente un poquitito nada más por arriba. La Biblia, la Biblia acá, tiene solamente, aunque aparecen muchas historias, tiene solo una historia la Biblia. ¿Cuál es la historia solamente que tiene la Biblia? Es el mensaje de salvación de Dios Padre enviando a su Hijo amado a morir en la cruz por los pecadores. Aunque eso se va, podemos decir, una revelación progresiva, podríamos decir, ese plan de salvación divina para la humanidad o aquellos que el Padre escogió. Pero eso es lo que estudia, vamos a decir, algo resumido, la teología bíblica, que es diferente a la teología sistemática, aunque se complementan entre ellas, podríamos decir. Pero eso es importante de entender. Yo estoy hablando a grandes rasgos nada más, no estoy, porque si no, no termino todo de leer, estoy leyendo lo que creo más importante que podría hacer, aunque todo es importante. Entonces, es importante entender una de estas ramas de teología, de estas por lo menos 4, pero de la teología bíblica, estudiar todo lo que es también la teología histórica, todo lo que está puesto ahí atrás. Ahora voy a profundizar un poquito más sobre esto. Pero hay que entender todo, o sea, cuando entendemos, hablamos un poquito de teología bíblica y vamos a Génesis, ponemos Génesis 3, creo que es el protoevangelio, si no me equivoco, es el 3.15. Por ahí, a ver, un segundito. Dice así, y enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Creo que es en el sí. Entre tu simiente y la simiente suya. Sí. Bueno, fíjese que Dios suelta una promesa sobre ello. ¿Y qué era? Que iba a venir una simiente. Bueno, ahí empieza, vamos a decir, con la semilla, si quiere decirle, de la promesa que se hace revelada, vamos a decir, en algo atemporal que ya estaba
sabemos nosotros en ese pacto intrinitario, pero ahí se hace visible o se escucha, por lo menos Dios anuncia, podríamos decir, el Evangelio, diciendo yo voy a enviar a alguien. Y empieza lo que estaba diciendo, hablando de teología bíblica, él muestra su gracia de que iba a enviar a causa del pecado, Dios iba a enviar, y eso empezó, esa simiente empezó a crecer, y a crecer, y a crecer hasta llegar a su punto máximo, cuando Cristo viene y muere por nosotros. Bueno, cuando usted estudia esta parte, esta rama de teología bíblica, usted debe entender, ¿por qué me explicaron? ¿Por qué explica esto, Daniel? Porque usted se va al centro, se va por acá y bueno, están hablando del mover de espíritu, de la profecía que tengo esto, que digo, y no es así, esto tiene un mensaje temático, orgánico, tiene una historia, y la historia de la salvación en Cristo, que Dios nos muestra su plan de salvación. Esto es importante, entender la teología bíblica, de que Dios nos está hablando, de lo que nos da desde el principio esos fundamentos, nos pone desde el principio la raíz, cómo fue llegando hasta el fin, llegar cuando Cristo vino. Entonces, esto es importante entender, esto le va a servir como interpretación o ayuda o como herramienta si usted quiere seguir profundizando en esto. Yo estoy hablando a grandes rasgos nada más, pero Dios, podríamos decir, como estuvimos hablando todos estos domingos, que Dios se auto-reveló a sí mismo. El hombre, ¿se acuerda que dijimos que Dios en la revelación especial, y estuve hablando de eso, cuando Dios se reveló? ¿Dónde quedó, vamos a decir, registrado esa revelación? En la Biblia. Entonces, el hombre debe haber, o sea, ya sabemos, el hombre que tiene vida, que Dios, el Espíritu Santo le ilumina su mente, su conciencia, tiene una manera orgánica, progresiva, histórica. Entonces el hombre debe indagar, buscar, mayormente los pastores y maestros están llamados a hacer eso. Deben estar buscando cómo es eso, cómo fue que esa promesa que fue creciendo, incluso estaba oculta ahí en el Antiguo Testamento. Entonces el hombre debe estar buscando en ese sentido. Yo tengo que hablar, esta materia también es conocido, creo, nosotros no, miren, es mucho para hablar, pero voy a tratar de resumir. Esto es conocido como, esto es teología bíblica, pero también es conocido como la interpretación, podríamos decir, Cristo redentora, podríamos decir. Tratar de ver eso, en ese sentido, el plan de salvación que está ahí, oculta en el Antiguo Testamento. Entonces es importante entender todo eso que estaba oculto ahí, que eran los sacrificios, los profetas que apuntaban a Cristo, todo. Bueno, si ustedes ven, Cristo mismo dijo, están los profetas, todo eso habla de mí, los salmos que hablan de ahí. Entonces todo que usted no ve es progresivamente, estaba llegando y oculto. Usted cuando ve una semilla, está abajo de la tierra y no ve nada. Incluso cuando va saliendo y va saliendo arbolito, hasta cuando después usted ve que llega a su plenitud. Entonces hay una unidad. Usted no puede estar cortando y sacando cosas acá o hacer interpretación. Este no es un manual de moralismo, de positivismo. Usted no puede agarrar esto. Esto tiene un tema orgánico, tiene un tema de salvación. Sí, ya lo sé, Daniel. ¿Me das un ejemplo? Bueno, usted no puede agarrar abrir la Biblia donde dice David y Goliat se pelearon, aunque históricamente aparece eso, usted dice, bueno, si yo quisiera dar una prédica de positivismo, usted dice, mira, acá David venció acá, este gigante que es usted, que es la mala administración, y si son sus depresiones, usted lo puede vencer. Le voy a dar 3 principios bíblicos a usted. Mire, las piedras que utilizó David significan esto. Primero, que él se dispuso, eso es sacar fuera de contexto lo que la Biblia está diciendo. Por eso que es importante entender lo que dice la Biblia, tiene un tema. Aunque ahí atrás está la historia, y es verdad, está en la historia, yo debo ver a Cristo. Y ese es el mensaje. El teólogo debe profundizar, debe buscar a Cristo. Debemos orar porque se nos muestre a Cristo, para poder mostrarle al pueblo a Cristo. Esto no es cualquier libro de cosas que pasaron. Aunque pasaron sucesos, hechos reales, estaba Cristo. No es que estás venciendo cosas. Ese David es Cristo, ese Goliat es Satanás. Esa persona que lo vence es Jesucristo mismo venciendo a Satanás. Los que tenían miedo, el pueblo allá, somos nosotros. Él es el libertador que vence y le corta la cabeza a Cristo. Y nosotros avanzamos contentos porque Cristo ha vencido.
fuera de eso no hay sermón. Entonces es importante entender esto. Cuando usted escuche esas cosas falsas que por ahí, sin ofenderlo a ellos, no les crea. Es otro mensaje, es otro evangelio. No hay nada para usted, para su alma ahí. Entonces es importante, por lo menos si alguno de ustedes me escucha y está estudiando, y si es hombre, tiene una responsabilidad, de verdad, y es estudiar, profundizar, buscar, porque hay un tema, y el tema es Cristo, y eso se trata, debe ser buscar y crecer sobre esta materia, aunque hay muchas historias ahí, tampoco podemos alegorizar viendo a Cristo en todos lados. Ya hay ciertas cosas que respetar, la tipología, símbolos y cosas, y eso es un estudio arduo. No es ir a ver que bajo esto de allá de internet ya está. Se trata de que usted debe estudiar, profundizar, buscar a otros también que han estudiado, tomar también si quiere, pero debe profundizar en esta materia de que es cristocéntrica, y es importante en ese sentido. Cuando estuve hablando yo de Lucas 24 ahí, que Cristo mismo mostraba que Él estaba ahí. Entonces eso es lo que debemos tomar ahí de esa materia. Podría hablar un poco más, aunque no crea sobre esto, porque tengo bastante sobre esto, pero sobre esto voy a ir cerrando acá. Ya vamos llegando al final. Que no lo crea. Me quedaron todos estos apuntes que tenía acá, miren. Pero los vamos a dejar para otra parte. Creo que con eso va a bastar. Vamos a hacer el punto 10 y voy cerrando. El juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por la que deben examinarse todos los decretos, concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino que la Santa Escritura entregada por el Espíritu. A dicha Escritura, así entregada, se reduce nuestra fe en última instancia. Bueno, terminamos con esto. Entonces, el juez supremo, o sea que para decidir, cuando usted, no sé si le ha pasado, cuando usted, lamentablemente, digo lamentablemente para aquellos que no le gusta, pero cuando usted abre su Biblia y usted se ve obligado, porque acá no se trata si quiero, usted como cristiano no va a negar a Cristo. Una verdad que cuando usted tiene temor, se está negando a Cristo. Usted no tiene, vamos a decir, la Biblia, le digo, los cobardes no era Adán. Entonces, usted tiene que levantar su espada y así dice Dios, así dice la Biblia. Si usted cree de verdad, usted dice, no importa quién le diga. Acá no hay autoridad, acá no hay pastor que tenga superioridad sobre la Biblia, no hay papa, no hay hermano, no hay papá, no hay marido, no hay nadie que tenga la autoridad. Esta tiene la autoridad máxima. Nosotros respetamos a las personas. Pero este punto dice que el juez supremo es esta la autoridad. Nosotros respetamos las autoridades, pero la autoridad máxima que tenemos es la autoridad divina y es la que está en las Escrituras. Ahora dice así la confesión en el punto 10, dice esto, que es el juez supremo que deben decidirse todas las controversias religiosas. Que es, bueno, ustedes, yo voy a tocar un texto que se toca siempre. No sé si se acuerdan, en Hechos 15, cuando se habla del primer concilio, creo que era en Jerusalén, y ahí cobra, vamos a ver su punto número 10, ahí es así. Se estaba mostrando, ellos querían que solamente la salvación era para los judíos. Y ahí estaba, creo que Pedro, estaba Santiago en ese concilio, estaban todos debatiendo, ¿cómo los gentiles? Estos no puede ser, si estos son incircuncisos, son pecadores. Estaba toda esa cosa. Este es el trasfondo para que puedan entender el punto 10. Entonces, ¿qué hicieron? Se levanta Jacobo, o Santiago, que estuvimos leyendo, el hermano del Señor Jesucristo, y en Hechos 15, versículos 13 y 15, yo voy a leer esta, no sé si les voy a leer esta. Dice así, después que terminó de hablar, dice así Jacobo, dijo, hermano, dice así, escúcheme, dice, Pedro, o Simón, ha contado como Dios primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre.
y con esto las palabras de los profetas están de acuerdo, como está escrito. ¿Qué estaba diciendo Santiago? Uno estaba nombrando a Amós 9, capítulo 11 y 12, que dice así: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y dice, y cerraré sus portillos, levantaré su ruina, edificaré como tiempo. Bueno, y sigue hablando, dice que iba a traer personas sobre las que invocarían su nombre. Entonces, Santiago, Jacobo, está evocando a los profetas. Dice, como está de acuerdo como está escrito con los profetas. ¿Qué está diciendo? Bueno, si me estuvieron siguiendo todos estos tiempos, estos meses, lo que estuve hablando es esto, que Jesucristo dice que los profetas hablaban de él. Entonces, Santiago lo que dice, no, mira, a mí me parece que es esto. Esta verdad es relativa. Eso es lo que ustedes piensan. Yo creo que esto, y yo voy a decidir esto. No dijo, él levantó la Biblia, así están de acuerdo con los profetas. La Biblia dice esto. Y todos estuvieron unánimemente de acuerdo. ¿Por qué? ¿Quién decidió todo ese alboroto que había? Si usted está de acuerdo con la Biblia, decía amén. ¿Por qué? Porque sabe que la Biblia, Dios es de palabra de inspiración divina. Entonces estuvieron todos de acuerdo. Entonces, con alguien no está de acuerdo con eso porque de verdad no le gusta la Biblia. Quiere otro viento doctrino, le gusta otras cosas. Pero la persona que está de acuerdo, esto pone punto final a toda la discusión. Cuando muchas veces me han hablado y dice Daniel, vos estás acá, yo digo, yo por acá estoy así, es verdad, perdón. ¿Por qué? Porque usted me está citando la Biblia. Entonces, este es el juez supremo. Entonces, ahí es donde se termina la discusión. Pasó eso. Bueno, ahí voy a pasar a otro punto para ir más rápido. En segunda de Pedro, porque este punto es corto, segunda de Pedro 1.19, si no entiende, vamos a decir, este párrafo es muy claro. O sea, habla que es solamente un juez sobre todas las controversias religiosas que es la Biblia. Pero en segunda de Pedro 1.19, voy a buscar tu nombre. Y dice así, yo estoy leyendo hasta 1602. Tenemos también la palabra profética más firme, creo que en la 1060 en esta parece más segura. Pero segunda de Pedro 1.19. Está después de primera de Pedro. No, es segunda de Pedro 1.19. Segunda de Pedro 1.19. Dice, bueno, sigo. Tenemos también la palabra profética más firme, segunda de Pedro 1.19, la cual también hace bien estar atento como la luz que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más firme. Si quiere, le puedo dejar abierta ahí para que pueda entender lo que voy a hablar. Porque en segunda de Pedro 1.16 al versículo 21, lo que es todo el texto, todo lo que él viene hablando, en segunda de Pedro 1.16, yo estuve diciendo el 19, pero él está hablando del versículo 16, que se le había dado a conocer el poder, la venida de Cristo y todo, bueno, que no siguiendo fábula, él viene siguiendo todo un relato del versículo 16, si usted ve el 21, es lo que voy a hablar un poquito yo, 16 a 21, a grandes rasgos. Bueno, del versículo 16 al 21, dice así, porque el tema que voy a hablar es el 19, pero el 16 al 21 dice así. Está hablando Pedro, entre todo eso, que aunque a él se le había revelado el poder, porque eso es lo que está hablando él en segunda de Pedro, él está hablando de esto. Ellos habían sido testigos oculares, ellos habían visto el poder de Dios. No sé si se acuerdan cuando, creo que era con Santiago y no me acuerdo, era Juan, eran los que estaban ellos, donde habían en el monte de la transfiguración, habían visto la transfiguración del Señor Jesucristo. Ellos habían sido testigos oculares, habían visto toda esa gloria de Dios. ¿Por qué está diciendo eso? ¿De qué es relevante para el día de hoy? Cuando usted ve por ahí, va a ver, vení acá, ven el milagro, la sanidad, esto, aquello, fíjate lo que pasó con mi mano, aquello, cosas así. Pedro había visto cosas impresionantes que nadie de estas personas había hecho. Él lo había visto con sus ojos. Creo que es 2 Corintios 12, versículo 7. Por ahí dice que Pablo, se cree que Pablo que fue al tercer cielo, él vio cosas así y el Señor le manda un aguijón para que no se parece vanaglorie por las cosas que vio, para hacerlo humilde.
Pedro también. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Si ustedes no entienden. La idea que a pesar de que todas esas cosas que ellos habían visto, habían estado con el Señor, Él nos dijo, mire, yo tuve un encuentro con Dios ayer y vino y me hizo esto, sanó mi suegra, les cuento el testimonio. Yo, Pedro, entró el Señor y hizo este milagro. En una época yo caminé sobre las aguas y empieza a contar todas sus experiencias. No dijo eso, pero ¿sabe qué dijo? Esta es la palabra más segura. O sea, esta es la palabra más segura que tenemos. ¿Cuál es? Es la palabra. A esto le deben creer. Las experiencias, aunque eran válidas, no se están desechando los milagros, nada, no estamos diciendo eso. No estamos menospreciando. Eso estamos diciendo que Pedro lo que está diciendo, como en Lucas 16:31, ¿se acuerda cuando dijo el Lázaro, que la otra vez estuvo hablando, el rico y Lázaro, que le dice, mándame esto, haga aquello, y le dice a la ley el testimonio, le dice... ahí hablando sobre la palabra de Dios, que le deben creer a eso. Bueno, Pedro también lo mismo, hablando acá y haciendo una comparación de Pedro entre la experiencia, estoy hablando ahí del texto que le señalé, y las escrituras. Las dos, vamos a decir, fueron palabras que ellos escucharon, y la palabra escrita. Una palabra es la escucha, la otra escrita. ¿Cuál es la diferencia, podríamos decir, entre ambas? Porque una fue una revelación del cielo, y eso se escucha. Es como usted dice, pues tengo una palabra profética, eso es falso, ¿no? Eso es algo momentáneo, pero esto está vigente ahora, ¿sí? Está vigente ahora, está para todo, no es solamente fue para un momento, para que ellos creyeran, para que pasara en ese momento. Entonces significa que Pedro está diciendo, esto es lo que confirma, a esto deben creerle, y sobre esto se decide todo. Entonces es importante entender lo que está hablando de esta parte. O sea, ¿por qué es importante? Ahora voy a explicar un poco, voy a hablar un poco del trasfondo de historia sobre esto, sobre la parte número 10. Porque Roma lo que quería tener, o quiere tener, vamos a decir, es someter, incluso podríamos decir sobre la autoridad máxima, ¿cuál es para ello? El que está sentado allá en Roma, ¿no? Sí, ese, exactamente. Ese que tiene la autoridad, la inspiración, incluso que habla, infalible, ¿no? Ahora para nosotros, ¿cuál es la que se decide todo? Es esto, lo que se debe decidir, lo que dice es la palabra de, bueno, ellos tienen las mentes cautivas, atrapadas. Entonces es importante entender que la reforma, cuando trajo eso, trajo llevar o inducir a que fuera la mente cautiva a la palabra de Dios, no cautiva a dogmas de hombres, podríamos decir. Entonces esa fue la tarea que se hizo, o eso, no, esto usted no está atado a un poder de hombre, un poder legislativo que le dice lo que usted tiene que hacer, o de ir y venir, no es así, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces ese era el trasfondo, vamos a decir, histórico de ahí, de que ellos decían lo que se tenía que hacer y dicen lo que se tiene que hacer, pero no sujeto a las escrituras, sino a tradiciones, a cosas que ellos tienen y cosas así. Bueno, vamos a ir cerrando, porque hasta acá nada más lo que voy a dar. Acuérdense, voy a cerrar con un texto que estuvimos viendo todos los domingos, y es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el día de hoy cerramos entonces la materia de bibliología, y el domingo que viene, si Dios quiere, vamos a seguir con el capítulo de Dios, de la doctrina de Dios, vamos a empezar los atributos de Dios. Acá tienen todo lo que necesitan para su salvación. El domingo que viene vamos a ver un poco para conocer a Dios. Si usted conoce a Dios y usted, si de verdad fue hecho en la imagen de Dios, vamos a ver, ¿estará bien usted? Porque sin santidad nadie entrará al cielo. Entonces vamos a ver cómo Dios es santo, Dios es justo. Y si usted no se conforma, que es imposible eso solamente por medio de un mediador, entonces no hay salvación. Entonces acá todo lo que demuestra usted
¿Para qué? Para conocer a Dios, para conocer su posición pecaminosa, para conocer la salvación por medio del Señor Jesucristo y lo que necesita para vivir una vida piadosa y todo lo que necesita para poner su meta, su mira, su esperanza en el día que viene el Señor. Acá tiene todo. Vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos porque estuvimos viendo todos estos domingos, Señor, esta materia de bibliología. Señor, cerramos y le ponemos ahí esta parte por ahora, el punto final, Señor, en esta materia. Y nos encomendamos para el próximo domingo, que vamos a ver, Señor, sobre el capítulo número 2. Le agradecemos, Señor, porque usted ha estado con nosotros, Señor, y nos ha acompañado. Como siempre decimos, amén. Amén.